Gracias por continuar en nuestra sintonía y como ya les adelantábamos, estamos ahora en el espacio de la entrevista y en esta ocasión tenemos dos invitados. El primero es Marc Espín, fotoperiodista catalán y autor del libro de Descartados, y Emilio Espina, primo, activista y líder de la sociedad civil por la lucha de la dignidad de las personas mayores. Buenas noches y bienvenidos a los dos, gracias por estarnos acompañando. Buenas noches, gracias Linda. Mira, para empezar, simplemente que hemos traído un ejemplar de Descartados para regalarte lo que lo tuvierais y otro pues para el equipo de PBX. Muchísimas gracias, qué lindo detalle. Bueno, les vamos a empezar a contar un poco. Descartados es un libro que nos muestra las condiciones de vida de personas adultas mayores del área rural en la zona del Bajo Lempa que no cuentan con el respaldo del Estado. En El Salvador hay 825,000 personas mayores de 60 años y de estas solo 200,000 tienen una pensión que, salvo contadas excepciones, se mueve entre $50 y $350 mensuales. Las 625,000 restantes no reciben ningún ingreso del Estado a pesar de haber trabajado toda su vida por salarios de hambre, sin cotizaciones a la seguridad social ni a las pensiones. Ese es el prólogo de Descartados, autoría de Emilio Espín. Y con esas palabras que, como ya les mencionaban, son de Emilio Espín, inicia el libro Descartados. Vamos a iniciar preguntándole a Marc. A ver, cuéntenos de qué se trata este libro, quiénes son los famosos descartados y precisamente cuál es la intención, cuál es el porqué de llamar así este proyecto. Buenas, Linda. Descartados es un libro, y no solo un libro y una exposición fotográfica, yo creo que luego podremos hablar de eso, claro, que documenta la realidad que están viviendo las personas adultas mayores en El Salvador rural. Documenta concretamente la situación de pobreza, la situación de exclusión que viven las personas mayores en el Salvador rural. Y no solo se queda ahí, sino que además digamos, el trabajo está hecho en una zona del Bajo Lempa, de El Salvador, que viene a ser representativa de todo El Salvador rural. Descartados porque el nombre, como el nombre claramente indica, apunta al olvido de las personas mayores, al descarte del sistema de las personas mayores, que están totalmente olvidadas. Y ahí se puede ver en el libro un poco cómo reflejamos todas las circunstancias que rodean a su realidad, ¿no? Ok, ahora, Emilio, la publicación Descartados es un esfuerzo de diferentes organizaciones para visibilizar esta problemática. ¿Cómo ha sido ese trabajo ya con estas organizaciones? Vean, el punto es que el libro cae en un momento oportuno de un proceso organizativo que lleva ya más de una década, 12 años, y nos permite el libro y sus instrumentos de conjunto como la exposición, los videos, los materiales que lo acompañan, nos permite una cosa importante que es llegar ampliamente a sectores de toma de decisión con un instrumento creativo, con fotografías de alta calidad, con el arte, con la cultura, para conmover, para mostrar la realidad, tocar el corazón y la cabeza de los tomadores de decisiones en los ámbitos mediáticos, empresa privada, gobierno, oposición, partidos políticos, Corte Suprema, cuerpo diplomático, agencias de cooperación, Naciones Unidas, y lograr permear y entrar con este tema de una forma creativa diferente a la tradicional movilización, concentración, marcha, etcétera. Y definitivamente un tema que nos debe preocupar a todos porque todos vamos para ese camino, todos vamos a llegar a esa etapa de la vida. Ahora, Marc, tú has estado también bien involucrado con las investigaciones y con toda esa realización. ¿Tú crees que ha sido lo justo, lo que las personas tienen en el presente, en todo, en seguridad, en salud, en su vivienda, en las pensiones, en todos esos temas, es lo justo de acuerdo al trabajo que ellos se realizaron con anterioridad y el esfuerzo que también tuvieron tomando en cuenta que ya a medida pasa el tiempo y somos mayores, la fuerza también se nos va agotando? Es obvio que no, la situación que dibujamos en Descartados, que no es más que un retrato de la propia realidad, es dramática. Si hablamos de ingresos, ya lo has dicho tú en la introducción, hay un montón, 600,000 personas, probablemente más, porque ese dato que es del Tribunal Supremo Electoral es de hace 3 años. Probablemente muchas más que están viviendo sin ningún tipo de ingreso del Estado. Si hablamos de salud, nos damos cuenta de que hay personas que están muriendo y padeciendo enfermedades que son absolutamente curables. Claro. Que simplemente a veces no pueden ir ni siquiera al hospital público porque no tienen ni siquiera dinero para el pasaje del autobús. Es dramático. Hay personas mayores que están viviendo en el analfabetismo. Es decir, que no tienen ningún tipo de acceso a la información. Eso, sabemos lo vulnerable que hace ser analfabeto a las personas.
La situación es dramática en muchos sentidos, también desigualdad de género, ¿no? Personas mayores, señoras, que deben hacerse cargo de sus familiares cuando ya tienen además achaques de salud o problemas de movilidad y prácticamente no pueden cuidar de ellas solas. Incluso problemas de hábitat, que sería el quinto problema que reflejamos en el libro y que sabemos que es un problema general que afecta a toda la población en El Salvador o a toda la población pobre, que no es poca, que es mucha, pero que afecta especialmente a los colectivos vulnerables y entre ellos está absolutamente y claramente las personas adultas mayores. Definitivamente, son varias áreas que se abarcan, que están sufriendo los adultos mayores. Ahora, Emilio, desde su perspectiva y su experiencia también en todos esos debates, en la actualidad, lo que se está discutiendo en cuanto al tema de pensiones, ¿es lo justo para llegar a esta problemática que ya mencionamos? Mire, vamos a hablar con mucha franqueza de este tema y recientemente la Sala de lo Constitucional acaba de tener una resolución. Hasta ahora, el debate de pensiones se ha concentrado en una solución para mientras, en una solución transitoria, no en una solución estructural que aborde el tema de fondo. Se ha buscado, el gobierno ha hecho una propuesta inicial que tiene dos grandes componentes. Uno, reducir los grandes negocios y utilidades que tienen las FPs, las iniciativas privadas de pensiones, y por otro lado, capitalizar al gobierno, al Estado, para que tenga dinero, no se tenga que endeudar para pagar las pensiones. Digamos, las dos medidas están bien, son justas, reducir los 10 millones que gana cada FP al año y por otro lado tener capital para poder honrar las pensiones sin endeudarse. Pero no se aborda un problema estructural que está ahí. Por ejemplo, vean, el 75% del sector económico de este país es un sector que está en la línea de la informalidad. Es un sector que no cotiza seguridad social ni paga pensiones. Cuando esta gente llegue a los 60 años, ¿cuál va a ser el drama? Si hoy tenemos 825.000 adultos mayores del Tribunal Supremo de hace 3 años, hoy serán cerca de 1 millón, será un estallido social de gran envergadura, porque recuerden, los estudios internacionales nos indican que el índice de envejecimiento es acelerado por factores diversos. Índice de natalidad bajo, los jóvenes ya no tienen tantos hijos, la mortalidad de los jóvenes varones por el conflicto, la delincuencia, etcétera, pero también la esperanza de vida ha crecido, antes era 60, hoy son 70, eso está bien, pero la gente vive mal, aunque viva hasta los 70, entonces el punto es cómo lograr un sistema, porque ahora lo que hay son trozos de sistemas, cómo lograr un sistema que no solo dé una respuesta de conveniencia electoral y mediática en este momento, pero que a los 3 años va a estar en el mismo problema fiscal incluso, para abordar cómo se aborda de forma estructural sobre las causas del problema, se logra incorporar al sector informal de la economía, es muy importante, se logra incluir en la solución un sistema público que sea justo, equitativo, vitalicio, es decir, no que cuando se termina la plata ya no te van a pagar, sino que garantice que la persona adulta tenga un acompañamiento del Estado durante las últimas décadas de su vida. Entonces debe ser un sistema público, un sistema sostenible en el tiempo, no pueden estar continuamente inventando soluciones cosméticas o temporales, sino un abordaje de carácter estructural. ¿Pero qué ocurre? El problema dramático es que hay una visión cortoplacista del nivel del gobierno, del color que sea. No hay una visión de Estado para encontrar una solución que le dé una perspectiva de fondo y de sostenibilidad de largo alcance, que dé estabilidad y calidad de vida a las personas pensionadas que han cotizado y a las que no han cotizado, por lo menos la pensión básica universal. Es decir, necesitamos soluciones un poco a largo plazo, por así decirlo. Y también un punto que mencionaba muy importante es que al final son muchas las personas que al final van a llegar a esta etapa y ahorita la idea es buscar una solución que se mantenga con el tiempo y que este problema no regrese o no empeore, porque es cierto, ahorita se puede solucionar, pero ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 10 años? Ahora, siempre en este mismo contexto, tú tuviste la oportunidad de llegar a las personas un poco de manera más directa y queremos saber un poco de cómo fue la parte como impactante, por así decirlo, algunas de las experiencias o algunas de las historias o casos más impactantes de las personas con las que tú tuviste contacto. Linda, hay muchísimos casos, me vienen muchos a la mente, ¿no? Me acuerdo de muchísimas personas con las que tuve la oportunidad de sentarme, de escuchar su historia, de aprender y que están en el libro. Pero por mencionar una que tal vez recoge las 5 dimensiones de la pobreza que reflejamos en el libro, quiero acordarme de Carlota Borromeo. Carlota es una señora de 83 años. Su historia empieza con la muerte de su mamá. Quiero que veamos la historia completa y luego vamos a ver un poco cómo afecta el sistema en eso. O sea, hay culpables, ¿verdad? Y no es una cuestión de su responsabilidad solo, ¿no?
desde luego no es de su responsabilidad, ¿no? Con 9 años ella pierde a su mamá, su papá se junta con otra señora, la señora lleva a los hijos a vivir con la familia y la señora lleva a la hija al cuarto de los hijastros y la violan, con 9 años. La familia la culpa a ella, la responsabiliza a ella por haberse insinuado con 9 años, lo cual demuestra cuán machista es esa sociedad y es uno de los temas que hay que resolver, y la envían a una finca a trabajar con solo 9 años, trabajo infantil. En la finca ella lo pasó fatal, ella cuando habla de esa etapa es terrible. A los 13 años ella tiene su primer hijo, acabó teniendo 7 hijos a lo largo de su trayectoria, con los que vivió en absoluta pobreza. Ella cuenta uno de los episodios de su vida, es como uno de sus hijos, con solo 10 años, se ocupó de construir su primera chabola, su primera champa, dicen aquí, ¿verdad? Con maderas tiradas en la calle, construyó la primera champita donde pudieron vivir. Luego, Carlota fue azotada por la guerra, hasta el punto de que perdió a 6 de sus 7 hijos en la guerra. 6 de sus 7 hijos. Puede parecer que esta historia es dramática y que es algo excepcional, y no lo es. Hay muchísimos casos, sí, pero además que hay muchísimos casos como los de Carlota. Sí. De los 7 hijos, perdió 6 en la guerra, 2 de ellos los perdió porque murieron de hambre siendo niños y los soldados los quemaron los cuerpos delante de ella. Solo le quedó uno, y ese hijo que tiene ahora, que durante un tiempo pudo trabajar y le pudo proporcionar una vida razonablemente... de sobrevivencia. De supervivencia, pero por lo menos comían, tenían unos ingresos razonablemente buenos. Hoy está luchando contra el cáncer y ella debe hacerse cargo con sus $50 de pensión, que no dan ni para comer tortilla y frijol 3 veces al día. De su tratamiento. Sí. De su tratamiento y de cuidarse los dos. Esta historia es dramática y refleja las 5 dimensiones. Tenemos el problema de los ingresos, de que con $50 no se puede vivir. Tenemos el problema de la educación. Es una familia que no consigue prosperar, pues porque Carlota, entre otras cosas, es analfabeta. Ella ha intentado alfabetizarse con el programa que puso en marcha el FMLN, creo que en el año, no recuerdo, si en el periodo de Mauricio Funes. Sí, en el periodo. Pero fue un programa que sí, que tal vez tenía una buena intención y un buen fondo, pero estuvo mal aplicado, con voluntarios, sin ser sostenible, sin adaptarse, o con profesionales y no adaptarse a la realidad del adulto mayor que tiene problemas de memoria, problemas de oído, en fin, de salud, etc. Sí. El problema de la salud. Ella, por suerte, más o menos va manejando los problemas de salud, pero su hijo ahí está y hay un sistema de salud que no se ocupa y que lo que hace es descapitalizar a la gente que tiene un problema de salud grave, etcétera, etcétera. Los de género y desigualdad son obvios, ¿no? Una mujer que fue violada que ahora tiene que hacerse cargo de sus familiares cuando ella está para que se hagan cargo de ella, ¿no? Y el hábitat lo mismo, ¿verdad? Alguien que tuvo que vivir en una champa porque el Estado no se ocupa de proporcionar esos derechos humanos básicos. Se incorporó en la guerra, participó en todo el proceso de construcción de paz y hoy está descartada. Sí, realmente termina siendo un problema también que al final conocemos lo que está pasando, pero no hacemos nada al respecto. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más en este espacio de la entrevista. Quédese con nosotros. Continuamos con el espacio de la entrevista y en esta ocasión contamos con la presencia de Marc Espina y Emilio Espina Primo. Ellos nos han venido a hablar del libro Descartados. En esta ocasión le hacemos una pregunta a Marc y es ¿por qué ustedes decidieron enfocarse específicamente en la zona de Tecoluca? Pues Linda, hay 2 motivos. El más importante desde luego es que el Bajo Lempa permite recoger una muestra, documentar una muestra de cómo viven las personas mayores que sea representativa de la realidad del Salvador entero rural, sí, y seguramente desde la Centroamérica rural. Seguramente muchos de los aspectos también que reflejamos sirven para mostrar la realidad que viven las personas mayores pobres en las zonas urbanas, pero hay especificidades. No es una zona de las más deprimidas del país, tampoco es desde luego una de las zonas privilegiadas del país, pero sí el libro recoge casos de toda índole. Hay casos de los más dramáticos del país, hay casos que más o menos van saliendo adelante con dificultades y el grueso viene a representar a la gran mayoría de personas mayores pobres y excluidas del país. Este es uno de los grandes motivos. El segundo motivo es que el proyecto está impulsado por la Asociación Rural de la Tercera Edad, que trabaja en el Bajo Lempa, que es una asociación revolucionaria y que yo creo que Emilio lo va a explicar mejor, pero como ellos estaban allí también y ellos tenían interés en documentar aquella realidad y ellos conocen perfectamente a las fuentes y a todas las personas que están allí en las comunidades que hay en la zona del Bajo Lempa, eso facilitó muchísimo el trabajo de documentación y nos permitió acceder a sus historias con cierta confianza, profundizar y conocer la realidad y poder exponerla en el libro Descartados. Pero me gustaría que Emilio hiciera algún matiz y explicara un poco qué es la Asociación Rural de la Tercera Edad, porque es realmente interesante.
Síganos, ¿de qué se trata? Hace aproximadamente 12 años, con los análisis y estudios internacionales, vimos que la tendencia de envejecimiento acelerado nos indicaba que en 30 años íbamos a tener en América más adultos mayores que niños y niñas de 10 años. Ante esta realidad decidimos poner en marcha un proceso de organización de las personas adultas mayores desde la perspectiva de un enfoque de investigación y desarrollo para sacar lecciones y continuar avanzando en el proceso. Después de 12 años, la experiencia de la Asociación Rural de la Tercera Edad se ha consolidado, se ha desarrollado, se ha ampliado en todo el municipio de Tecoluca, ha facilitado la articulación nacional, hemos tenido la representación dentro del organismo del Estado, que se llama CONAIPAM, del adulto mayor, la representación de sociedad civil. También participamos en la Mesa Permanente Nacional de la Procuraduría en materia de adultos mayores. Nos hemos conectado con redes a nivel de América Latina. Somos parte de la institución mundial que se llama HELPES, con su sede en Gran Bretaña. Y esto nos ha permitido hacer lobby en Naciones Unidas, hacer lobby en OEA, que conseguimos la convención, y hacer lobby interno en el país con el tema muy importante de la política que fue consultada con la población y que el presidente de la República la tiene en el Ejecutivo pendiente de aprobar. Y en la Asamblea, en el Congreso, tenemos dos temas. Uno, la ratificación de la Convención de la OEA por parte de todos los partidos, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, y la aprobación de la nueva ley de El Salvador en materia de derechos de los adultos mayores. Pero también, además de estos áreas de trabajo importantes, desde la Coalición Nacional, desde Arte, desde Cordes, también es importante decir que estamos haciendo un lobby también con la ministra de Salud y con el ministro Gerson de Obras Públicas para tratar de que también lo del hábitat vaya avanzando, un hábitat con dignidad, accesible, y también en salud que haya un protocolo, un modelo de atención que especifique realmente la atención especializada de calidad y calidez a las personas adultas mayores, que hoy tiene carencias importantes. Solo un botón de muestra: 825.000 personas adultas mayores, solo hay 10 geriatras en el país. De los 10, 8 en la empresa privada médica y 2 en el ámbito público, en el IS. El Ministerio de Salud ni especialistas tiene. Entonces hay que motivar a los rectores de universidades para que se animen a fomentar la carrera, decirle a los jóvenes que esta es una opción de futuro, se pueden hacer geriatras, hombres y mujeres, especialistas en gerontología, porque esa demanda es evidente, o sea, esa es la tendencia dominante. Y hay países en América que tienen la pirámide de Europa, por ejemplo Cuba, Uruguay, ¿verdad? Argentina, Costa Rica también, tienen ya índices de envejecimiento mucho más acelerado. Entonces, es una articulación en marcha de un proceso largo de organización, de articulación, de incidencia política, de lobby, de negociación, de conversaciones con todos los actores claves, y sobre este proceso organizativo llega como anillo al dedo el libro Descartados, que permite multiplicar los impactos con formas creativas, con arte, con cultura, y llegar a corazones y mentes de tomadores de decisiones que de la forma tradicional sería más difícil alcanzar su sensibilización. Sí, termina siendo como una motivación para que ellos también empiecen a, como ya decían, tomar esas decisiones, a actuar y a luchar también por el adulto mayor, que es una gran parte de la población, no solo en El Salvador, sino que en cada país hay una gran parte de población que se reduce en adultos mayores. Ahora vamos a hablar específicamente, también tenemos entendido que ustedes tienen una galería fotográfica, una exposición de fotografía siempre de este mismo tema. Cuéntenos sobre eso. Mira, Descartados empezó siendo un proyecto que iba a ser un libro. Hoy es un proyecto multimedia y multiformato que trata de llegar por todos los medios posibles a diferentes personas, no solo de El Salvador, sino de Centroamérica y del mundo. Es un libro bilingüe, que no quiere quedarse dentro de las fronteras de los hispanohablantes, sino llegar, ¿verdad?, a todo el mundo posible. Además de ser un libro físico, es un libro digital que está volcado, como es un proyecto sin ánimo de lucro, no tiene aspiraciones comerciales. Todo el contenido lo tenemos volcado en la web y la gente puede acceder a través de las redes sociales con el hashtag Descartados, o en la web, que es descartados.org. Okay. Y ahí está todo el contenido volcado, pueden verlo en digital, pueden verlo en físico, pueden adquirir un libro, aunque no está a la venta con ánimo comercial, pero sí que lo que hacemos es, si algunos interesados quieren tener el libro físico, destinamos esos fondos a proyectos dedicados a personas adultas mayores. Y respondiendo a tu pregunta, el libro también, o el proyecto de Descartados,
sacamos una línea que iba a ser una exposición fotográfica itinerante. Que de hecho, si no me equivoco, son las que tenemos en pantalla en este momento. Sí, Las están pasando, sí. correcto. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, estas imágenes forman parte de la exposición itinerante que actualmente, hoy y hasta este sábado, está expuesta en el Centro Cívico Cultural Legislativo de San Salvador, pero que va a estar moviéndose por diferentes museos y diferentes salas de El Salvador, de Centroamérica y también de Europa y de Sudamérica. Ya tenemos la red que trabaja, digamos, las organizaciones que han impulsado este proyecto, que ya hablábamos de Arte y de algunas otras más, que están detrás de este proyecto, tienen una red de contactos y de organizaciones interesadas en el tema del adulto mayor y que ya nos están demandando la exposición fotográfica para exponerla en Uruguay, para exponerla en Argentina, para exponerla en Canadá. En España tenemos ya 7 ubicaciones, todavía pendientes de confirmar las fechas, pero donde vamos a exponer en los próximos meses. Y la idea es que todo lo que la realidad que está plasmando y que está documentando Descartados sea accesible para todo tipo de público en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo les llevó la realización de todo este proyecto, tanto de asistir a los lugares, de investigar, de estudiar, de tomar las fotografías, todo ese proceso? Ahora vamos a cumplir casi un año desde que empezamos las conversaciones, desde que Emilio, que es mi padre, por cierto, no sé si viene muy al caso, pero bueno, ya que lo comentamos, es importante decirlo porque él tiene la idea original de este libro, él como activista, y creo que lo ha contado antes, desde Arte, piensan, necesitamos otra forma de llamar la atención sobre esta realidad, y él se le ocurre la idea de hacer un libro fotográfico y me llama, claro, ¿a quién llamar? Pues si no, tu hijo periodista, para preguntarle a ver cómo puedes abordar eso. Y yo le digo que tomó el testigo y esas conversaciones las tuvimos pues aproximadamente hace un año. En octubre y noviembre yo viajo a El Salvador y me quedo en San Carlos Lempa y ahí hago todo el trabajo de documentación y de fotografía y de visita a todas las comunidades. Fueron, en total, visitamos a 55 hogares en los que vivían adultos mayores. Digo hogares, pero a veces eran personas adultas mayores viviendo en absoluta soledad. Eso hay que tenerlo en cuenta también. De 15 comunidades rurales diferentes, todas del Bajo Lempa, dentro del municipio de Tecoluca, del departamento de San Vicente. Ese trabajo de documentación llevó esos 2 meses, como os decía, y luego hubo un trabajo posterior, cuando empezó el mes de diciembre, ya habíamos acabado todo el trabajo de documentación, en el que han participado un grupo de profesionales internacionales de diferentes partes del mundo, diseñadores, editores, desarrolladores web, exacto, traductores, etcétera, que han participado en el proyecto y que nos ha hecho pues, trabajar estos meses hasta la presentación oficial que ha sido estos días, y ya estamos con la primera exposición y con el libro en marcha. Ok, bueno, sin duda es un tema muy importante, un tema muy amplio, que da mucho de qué hablar, pero ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, si nos pueden contar a dónde pueden encontrar este libro y por supuesto nuevamente recordarnos los datos de la exposición fotográfica que ustedes están realizando en esta misma temática. Estupendo, el libro está físicamente, se puede encontrar en la Fundación Cordes, pero todos los datos y toda la información y todo el contenido del libro y toda la campaña y todo el proyecto está centralizado en la web descartados.org. Ahí damos todos los datos, de dónde está la exposición, dónde van a ver las próximas exposiciones itinerantes, cómo descargar el libro digital, dónde conseguir cómo cooperar. Muy importante. Exacto, tenemos un apartado muy interesante en la web Descartados donde damos ideas para que cualquier ciudadano, sea cualquiera que sea su condición, pueda, digamos, remar en favor de los derechos de las personas adultas mayores. Desde difundir simplemente el mensaje del libro a hacer donaciones, trabajar como voluntario, denunciar, llamar para una exposición, etcétera. Entonces es muy importante descartados.org y luego en redes sociales, si alguien facebookea, va a Instagram, Twitter o donde sea, con el hashtag Descartados nos van a encontrar también. También en YouTube tenemos varios vídeos colgados. Perfecto, bueno, de esta forma queremos agradecerles, Emilio y Marc, por habernos acompañado acá en Informa TVX en este tema. Como ya les decía, da mucho de qué hablar y tiene que ser un tema muy esencial en todas las sociedades. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Linda. Gracias a ustedes por invitarnos. Buenas noches. Bueno, y de esta forma hacemos una pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos con más acá en Informa TVX.